Hola. Bienvenido al video del grupo 4 de Antropología Social en el que analizaremos la película Lolita. Comencemos. ¿Cómo se reproduce la normalidad, y cómo se cuestiona y transgreden los hechos sociales en esta película? Dentro de la película Lolita, lo que se expone como normal es el hecho de romantizar la pederastia hacia niñas como Lolita por parte de hombres adultos como Humbert. En diversas escenas podemos observar que ella se muestra supuestamente provocando o seduciendo al profesor Humbert, siendo representada como un objeto sexual tan solo siendo una niña, lo cual se representa desde el primer momento en que ella aparece en la pantalla. Pues justo cuando Humbert la ve por primera vez en el jardín de su casa, en esta escena ella está echada leyendo una revista y con la ropa mojada, haciendo lo que cualquier niña haría. Sin embargo, en la escena se utiliza una ligera luz y una música angelical, además de enfocar el ligero movimiento que hace con sus pies, pero no en un sentido infantil, sino con cierta connotación sexual, puesto que todo esto es lo que Humbert está percibiendo, mas no es la realidad por completo, demostrando que la percibe desde un principio con esa perversión por detrás. De igual forma, el hecho de que la película haya sido representada a través de los ojos del protagonista es porque de alguna forma nos quieren mostrar cómo es que es su mundo, lo que él ve, sus sentimientos, pensamientos de posesión y cómo es que percibe a Lolita, y que a pesar de que este sigue siendo un hombre que tiene conocimiento de lo que está haciendo, está completamente mal, y que además padece de demasiados problemas psicológicos y mentales que en ocasiones en la película se manifiestan a través de alucinaciones del profesor, pero aún así sigue siendo un humano que sufrió de un tipo de amor frustrado en su juventud, y ahí es donde se trata de que el espectador sienta cierta empatía por el personaje, hasta incluso empiece a interrogarse a sí mismo sobre los propios principios que pueda tener. Obviamente esto no es una justificación de su comportamiento, pero de alguna forma se trata de cuestionar la idea de que personas como el profesor Humbert no distorsionen intencionalmente la realidad, con un objetivo de causarle intencionalmente daño a niños como Lolita, sino que hay una explicación o puede haber una explicación del cómo es que esa distorsión comenzó en primer lugar. Adicionalmente, otro aspecto de la película muy relevante viene a ser cómo es que esta romantización de su obsesión que Humbert generó no hizo que solo percibiera la actitud de Lolita como provocativa, sino igualmente distorsionó la realidad en su forma de vestir. Esto es un punto importante, ya que la ropa que utilizaba Lolita no era exactamente ropa de una niña de 14 años que en esa época utilizaría. Por ejemplo, la mayoría de sus prendas solían ser polos muy cortos, tops que dejaban mostrar mucha piel, la espalda escotada. Además, también se le veía con muchos shorts pegados o minifaldas. Esto no tendría mucha concordancia con la época, puesto que los atuendos de niños de su edad solían utilizar vestidos rectos, hasta quizás la rodilla, con medias un poco largas, para darle ese estilo de la época, mientras que los conjuntos de Lolitas solían ser cortos, solían ser pegados, como ya se mencionó antes. Por ende se está demostrando de alguna forma cómo es que esa distorsión de la realidad era tan fuerte que incluso llegó a cambiar en su mente lo que Lolita vestía todos los días. Mismo esta gran obsesión que comienza desde que él pierde al amor de su vida, la cual era Anabel a sus 14 años, y dado que este terrible suceso le afecta mucho a Humbert, es por eso que la sigue buscando aún siendo adulto, y esto es lo que desencadena que crea que sentir esta dicha atracción sexual a primera vista por Lolita sea algo justificable, cuando realmente nosotros sabemos que esto se considera como pedofilia. Este dicho amor pasional por parte de Humbert que también lo considera como un amor prohibido, ya sea por la sociedad o por la madre de Lolita. En la película también se cuestiona mucho la visión que puede tener la audiencia de personas como Homer, cuya mente claramente tiene una fuerte distorsión de la realidad, creyendo que llegó a sentir amor puro y verdadero hacia Lolita, cuando en realidad solo llega a ser una gran obsesión y manipulación para llenar ese vacío que le causó perder al amor de su vida. Otro hecho que se muestra en Lolita como algo normal es el embarazo adolescente, en su adolescencia, que tras huir de Humbert después de 3 años termina embarazada por parte de un hombre mayor que también es considerado pedófilo llamado Clark Gully, que al final termina siendo disparado por parte de Humbert como símbolo de venganza e ira. Finalmente, Humbert nunca tuvo un buen desarrollo a lo largo de su vida, ya que él no llegó a cambiar su pensamiento de dichas actitudes de pedrastía que tenía hacia Lolita, que estaban completamente mal, y solo seguía realizando para complacerse a sí mismo. Además, llenaba su deseo sexual y amoroso usando a Lolita. Humbert, y solamente en ecuaciones,
Reflexionaba cuando ella le decía en qué iban a pensar los demás, si se enteraban acerca de lo que él estaba involucrado en actos sexuales con una menor de edad. Y ahí es cuando Humbert toma conciencia por un periodo corto de tiempo sobre lo que estaba haciendo, en cierto punto, de las transiciones que estaba cometiendo para la sociedad, pero esta romantización de su pederastía no le permite convertirse en cierto punto en una mejor persona y desarrollarse como personaje. ¿En qué medida los roles y los estatus de los personajes de esta película permiten que se produzcan relaciones sociales diferenciadas y jerarquizadas? ¿Esto llega a cambiar en algún punto? Y, si es así, ¿de qué manera? La película nos presenta a Humbert como un hombre de 40 años que trabaja como profesor y sigue atormentado por la muerte de su gran amor cuando tenía 14 años, y a Lolita como una niña constantemente reprimida por su madre debido a su mal comportamiento. Es crucial resaltar que la narración de la obra es únicamente desde la perspectiva del abusador, por lo que no debe concebirse como un relato de romanticismo. En el momento en que la madre de Lolita muere, Humbert se vuelve su única esperanza, debido a que, al ser solo una niña, no cuenta con los recursos necesarios para poder mantenerse por sí misma, y Humbert se aprovecha de ello. Él toma el papel del padre de Lolita, cargo que solo tomó para quedarse con ella. La lleva de viaje y se pasan una temporada de hotel en hotel. Durante todo ese tiempo, Humbert dejó salir sus intenciones más perversas con la niña. Se ve que empieza a comportarse de manera agresiva y posesiva mientras su relación avanza. La golpea, si no le hace caso, la regaña, castiga y obliga a tener relaciones sexuales a cambio de dinero. Lolita, al no tener escapatoria, acude a la ayuda de otro hombre, el cual resulta ser igual o hasta peor que Humbert. Los roles cambian después de que Lolita escapa. Luego de 3 años se vuelven a encontrar y se ve que Lolita está casada y embarazada de otro hombre. En este momento, Humbert no tiene ningún poder sobre ella, y es él quien le ruega que se quede con él. Lolita, al tener el respaldo de su esposo y un techo sobre su cabeza, lo rechaza, demostrando así que Humbert ya no tiene poder sobre ella. Hola, soy Exa Ramírez y voy a hablar sobre los roles o estatus sociales dentro de la película de Lolita, donde estos se ven claramente jerarquizados, pues Humbert es un profesor de universidad de 40 años que se hospeda en la casa de la madre de Dolores, o Lolita, que se encuentra constantemente observando a la menor y escribiendo una novela sobre ella. Él llega a casarse con la madre de esta únicamente por acercarse y conseguir un poder sobre Lolita, quien es una niña constantemente reprimida por su madre debido a su mal comportamiento. Además, esta recurre a internarla dentro de un campamento para modificar su conducta. Luego de fallecer su madre, ella abandona el internado teniendo como única protección la de su padrastro, quien le paga a la menor por quedarse con él. En este escenario, el personaje de Lolita se percibe como una menor de edad rebelde, atrevida e incluso imprudente. Sin embargo, al verse huérfana, se encontró en un estado de vulnerabilidad e incertidumbre, por lo que recurre a su padrastro Humbert en busca de protección. Se narra la obra como ella es víctima de la manipulación, violación e hipersexualización de Humbert. Es un avance lineal y decadente del abuso y de la estabilidad mental de la protagonista, y cómo Humbert romantiza la opresión que hacía sufrir Lolita. ¿Cuáles son los cambios y las continuidades que se pueden ubicar en esta película, y cómo se produce la relación entre ambos? En la película se da a conocer el enamoramiento de Humbert hacia Lolita desde el primer momento en que la vio en el jardín de la casa. Podemos observar cómo él hace de todo para estar junto a Lolita. Por ejemplo, se casó con la madre de ella, fue a buscarla al campamento, hicieron un viaje juntos en su auto, hasta cuando ella lo abandona para irse con Kilty, él sigue enamorado. Ubicamos esta continuidad en los sentimientos de Humbert hacia su amada en toda la película. A pesar de todos los conflictos que pasaron juntos, como por ejemplo la muerte de la madre de Lolita, o la discusión que tienen por los ahorros que Lolita tenía para poder abandonar a Humbert. Incluso cuando la va a visitar 3 años después de abandonarlo y la encuentra embarazada y casada con otro hombre, él menciona que sigue enamorado a pesar de todo eso. Le propone escapar con él y aunque ella se negó, la siguió romantizando hasta el día de ser juzgado
o mejor dicho, hasta el día de su muerte. Un cambio que podemos notar es en el personaje de Lolita. En el desarrollo de la película está junto a Humbert hasta que decide separarse de él y lo abandona para irse con otro hombre. Es un cambio en parte ya que el personaje trata de alguna manera de independizarse, pero por otro lado también podemos decir que es una continuidad, ya que abandona a un hombre, en este caso es Humbert, para irse con otro hombre, en este caso sería Kilty, que le ofrece nuevas experiencias, ¿no? Y ella como adolescente acepta abandonar a Humbert para irse con Kilty. Otro cambio que se puede observar en el personaje de Lolita es la madurez en la que se encuentra tras esos 3 años de haber abandonado a Humbert. Pues al principio de la película la vemos como una adolescente que le gusta experimentar cosas de una adulta. Es una niña extrovertida, alegre y coqueta. Y al final de la película podemos observar a una Lolita mayor que se hace llamar Dolly, con un tipo de vestimenta diferente, llevando un overol, lentes y se encuentra despeinada, descuidada, con un bebé en camino, un esposo, un perro, una casa, deudas, en fin, ya había formado una familia. Una de las continuidades que he notado en la película es que Humbert está obsesionado con el amor de su vida, Annabelle. Es tanto el amor hacia ella que intenta buscarla después de fallecida. Es así como encuentra a Lolita, que ve en ella el reflejo de Annabelle intentando de todo para que se quedara con él por más que sea una niña. También se puede ver una continuidad en el comportamiento de Lolita, intentando cosas nuevas aún siendo una niña, no solo con Humbert, sino también con su próxima pareja. Eso le ocasiona una vida no acorde a una adolescente y se ve reflejado cuando tiene hijos, cuando está toda desarreglada, cuando tiene deudas junto a su pareja, etc. El cambio que he podido notar por parte de Lolita es el tipo de vida que tenía de pequeña a la vida que tiene cuando Humbert la encuentra. Es cierto que siempre ha tenido una vida no adecuada para una chica de su edad, pero cuando vivía con Humbert no tenía responsabilidades de una persona mayor como si las tiene con su nueva pareja por culpa de las malas decisiones. Es decir, criar hijos, pagar deudas, etc. Y el cambio por parte de Humbert es que, si bien es cierto, él está enamorado de Lolita, como lo estuvo de Annabelle, la realidad es que son dos personas distintas que él siempre intenta enamorar, pero nunca puede. ¿Qué papel juegan las transgresiones y las marginalidades en esta película? En esta película se muestran conductas que implican diversas transgresiones, como las sociales y normativas, donde el transgresor, en este caso Humbert, juega un papel de transgresiones, de marginalidad dentro del orden social y hace de su actuar una forma alternativa de habitar en un mundo ideado por él. Es decir, elige consciente y voluntariamente ir en sentido contrario al orden social. Desde un inicio se presentan conductas y formas de pensar de los protagonistas que no son normales. En primer lugar, el personaje de Humbert es un profesor universitario y escritor que pertenece a la clase media, lo que confirma que el ser marginal no tiene clase social excluyente. Él, en su relación con la madre de Lolita y luego con la menor de edad, inicia un comportamiento marginal y poco a poco se va volviendo más transgresor de las reglas sociales, cada vez más marginal. Humbert trata de justificar el inicio de su marginalidad, evocando la pérdida de su gran amor cuando era adolescente. Sin embargo, desde la primera vez que ve a Lolita echada en el jardín, se deja llevar por sus pensamientos de atracción carnal hacia la menor. Se produce un flechazo de marginalidad recíproca cuando se cruzan las miradas de ambos. Para el profesor, esos pensamientos marginales son incentivados por la sensualidad desmedida de Lolita, que es quien da los primeros pasos y corresponde a la conducta marginal de Humbert. Una vez ocurrida la muerte de la madre de Lolita, no existe para Humbert nada que le impida iniciar una relación sentimental y de pareja con ella, mezclándose las marginalidades de ambos personajes y comenzando la transgresión de reglas y normas éticas. Sin embargo, si se habla de la transgresión social, esta se produce por parte de Humbert, el cual consciente y voluntariamente elige vivir con la menor de edad. Ambos viven
en un mundo que rompe con las estructuras del orden social, en donde la diferencia de edad no importa. ¿Pero qué dirán? Sí, desde este punto, Humber sí es consciente de las consecuencias de sus actos, muestra de preocupación y miedo, pretende normalizar su conducta y la obsesión que tiene por Lolita. Escapa de la realidad, se vuelve un ser marginal que transgrede reglas sociales y morales. Se va transformando en un ser peligroso para Lolita, la sociedad y él mismo, lo cual disminuye su estatus y va perdiendo poder. Comienza a tener menos legitimación, aumenta su poder de destrucción del orden social y se deja arrastrar por sus instintos. Se cuestiona, pero no busca poner fin a sus acciones. Prácticamente enloquece y su marginalidad se vuelve dominante y no se encuentra atado a las cadenas sociales. Al final da lástima y quiere castigar a otra persona, tan o más marginal como él, que es Claire Kilty. En cuanto a Lolita, si bien es arrastrada por la marginalidad de Humbert, desde su punto de vista distorsionado, la describe como segura de su fantástico poder. A pesar de ser una menor de edad, en gran parte de la película, ella parece dominar la situación de la pareja y tiene comportamientos propios de una adulta. Ella parece disfrutar colaborando con la transgresión de Humbert y se aprovecha de él en ciertos momentos. Posteriormente decide huir con Claire Kilty, que es tan o más transgresor y marginal que Humbert. Se podría pensar que Lolita tiene una conducta que no se puede comprender al 100%. Inclusive se pudiera pensar que ella elige voluntariamente vivir en este mundo tan marginal y enfermizo. Pero también se tienen que entender que ella se llega a convertir en un ser marginal, pero en otro sentido distinto al de Humbert y al de Claire Kilty, ya que ella lo es al estar desposeída, al no tener una figura de autoridad recta, ya que su madre había fallecido y el aparato legal en la época no funcionaba del todo bien. Ella no tenía ni la edad necesaria ni la solvencia económica suficiente para poder escapar de este mundo marginal. Es por eso que ella recurre al chantaje como manera de sobrevivir. Y también ella intenta escapar de este mundo de todas las maneras posibles, pero nunca lo logra, ya que se repite lo mismo con Claire Kilty y ella queda atrapada en un bucle marginal hasta el día de su muerte, puesto que nunca puede escapar de los demonios del pasado, ya que está amarrada a estos. Y esto se ve claramente cuando Lolita le pide dinero a Humbert porque estaba embarazada y no tenía cómo mantener a su hijo. Por otro lado, también se debe de hablar del personaje de Claire Kilty, ya que él es incluso más transgresor y marginal que Humbert, como se mencionó anteriormente, puesto que él es un hombre de 40 años que está obsesionado y ve sexualmente a los niños menores de edad. No conforme con esto, también está relacionado con la pornografía infantil y manipula a niñas pequeñas para que sean sus actrices, como fue el caso de Lolita. A pesar de que Lolita quiso ir voluntariamente con él, eso no quita que él la estuviera observando desde hace mucho tiempo atrás. Incluso la llegó a seguir por todo su viaje con Humbert hasta lograr su cometido, que era llevársela. Por lo tanto, se podría decir que este hombre llegó a ser un acosador para Lolita, por lo tanto se convirtió en un transgresor de la ley y de lo moralmente correcto, al igual que Humbert. Además, en la película se da un pequeño vistazo de la perspectiva de Kilty respecto a las niñas. Cuando Lolita juega con su perro, este la sexualiza al instante. Él sabe que lo que hace está mal, pero no busca solucionarlo. A diferencia de Humbert, Kilty no excusa sus acciones, solo las acepta, siente pasión por la pedofilia y es por eso que su nivel de marginalidad es inclusive mayor al de Humbert. Sumado a esto, se debe resaltar que él nunca se siente arrepentido por sus acciones. Inclusive cuando ve su vida peligrar, cuando Humbert lo está señalando con una pistola, él busca incentivar su morbo, el morbo de Humbert, para poder salvar su vida. Y esto habla bastante sobre su papel como transgresor social y como incentivador de la marginalidad. Él busca incentivar los pensamientos marginales de la gente con la pornografía infantil, y por ende se vuelve en un transgresor de lo éticamente correcto y de la moral. No sigue el patrón establecido por la sociedad y daña a muchos niños y niñas en el proceso. El autor plantea este personaje para que el espectador pueda, por así decirlo, comparar a Humbert con ya que los dos son seres marginales, pero en diferentes niveles.
Uno busca esconder sus acciones del ojo público por la culpa interna que siente, mientras que el otro se enriquece orgullosamente con ello. No obstante, ambos son seres peligrosos para su entorno y para quienes lo rodean. Humbert no soporta la presencia de Culty porque se ve reflejado en él. Lo ve como si fuera la representación de sí mismo sin la falsa capa que él utiliza para ocultarse de sus cuestionamientos y de sus temores. Él se miente a sí mismo y se excusa, pero cuando encara a Culty se da cuenta de la realidad en la que se encuentra y siente asco de sí mismo.